Aloha para todos los cristianos. Desde Tokio, un fuerte abrazo para todos ustedes. Hoy con una nueva enseñanza de poderosa revelación para nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de un misterio, el misterio de la piedad. Y vamos a mirar en qué consiste este misterio, cómo fue descubierto delante de nuestros ojos. Primeramente vamos a hablar lo que nos dijo el apóstol Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles. Y vamos a dirigirnos juntos a la palabra en Efesios capítulo 3 en el verso 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, y el Señor tiene muchos misterios guardados en su palabra, y solamente se la da a conocer a aquellos que escudriñamos, que buscamos profundamente en la palabra de Dios. Y Pablo, este apóstol de los gentiles, sabía que su llamado era para hacernos conocer a nosotros, los que no éramos judíos, sino llamados gentiles, los misterios poderosos escondidos en estas escrituras. Y uno de esos grandes misterios es el misterio de la piedad. Muchas personas aún no logran entender en qué consiste esa piedad. ¿Cómo fue que nuestro Padre Celestial tuvo misericordia de nosotros pecadores, que vivíamos alejados de su amor, de su bendición, que estábamos expulsados del huerto, de la tierra de Dios, pero que Él tenía un plan, un misterio, el misterio de la piedad, para hacernos traer a su huerto, a su morada celestial, y donde Él pudiera habitar en nuestro corazón? Es todo un misterio poder entender el plan del Padre en la tierra con todos nosotros los cristianos, poder entender cómo fue y por qué enviado Jesucristo a nuestras vidas, para que nos diera ese perdón de pecados y dejáramos de ser impíos para volvernos hombres piadosos, hombres que tuviéramos la piedad de Dios dentro de nuestras vidas y tuviésemos ese misterio añorado, que es el misterio de la piedad. Muchos sabemos que el Señor ha hablado por medio de parábolas durante muchos años y seguirá hablando por parábolas, pues esta escritura está hecha por parábolas. ¿Pero por qué por parábolas? Vamos a leerlo en Lucas capítulo 8, verso 10. La palabra de Dios dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a vosotros, ¿quiénes? Vosotros los discípulos de Cristo, vosotros los cristianos, vosotros los que han recibido a Jesucristo en su corazón. A nosotros nos es dado conocer los misterios del Padre, las parábolas y las revelaciones profundas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos este poderoso misterio de la piedad en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que el Señor mandó su propio Espíritu Santo de Dios a la tierra para recuperar a sus hijos. Y entonces queda la libertad en el camino del hombre. El que acepta el Mesías, al enviado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que acepta el plan del Padre y recibe al Salvador en su corazón, esa persona tiene vida eterna y puede recibir las bendiciones del Padre en la tierra, vivir bajo la cobertura dentro del reino de Dios, por medio de la piedad. Cuando recibimos la piedad, recibimos el perdón de pecados. Cuando recibimos a Jesucristo, salimos de la condenación y pasamos a la vida eterna. ¿Cómo Jesucristo, un hombre que nos salvó? El misterio de la piedad dice que Jesucristo no fue un hombre cualquiera. Jesucristo fue engendrado no por hombre,
como todos los humanos. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir comprendiendo más el misterio de la piedad. Vamos a avanzar en los versos bíblicos que son los que verdaderamente nos dan la luz. Y leemos en Romanos capítulo 16, verso 25, y la palabra dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que ese misterio oculto que fue anunciado por los profetas y fue manifestado por ellos, nosotros vemos cómo a través del libro de Elías, Ezequiel, Ezequías, David y muchos otros profetas escribieron acerca de este poderoso misterio de la piedad. Pero cuando los hombres no recibieron esa profecía como luz en sus mentes, para ellos no ha llegado el Salvador. Para ellos viven aún en oscuridad, para ellos viven aún en tinieblas, para ellos viven aún como con los ojos cerrados. Cuando recibimos el misterio de la piedad, cuando recibimos al Dios, el Mesías, Jesús, que tiene un carácter divino, que no fue un hombre el que nos salvó, sino que fue el mismo Verbo hecho carne, anunciado por los profetas que sería su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Su nombre era Dios fuerte, o sea, Jesucristo, dentro de su característica de deidad, tiene la característica de divinidad. Vino directamente del Padre, concebido directamente por el Espíritu Santo de Dios, que en la tierra se hizo carne. Pero sigamos más con este misterio tan hermoso. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Y sin contradicción alguna de los hombres, porque algunos dicen que eran 3 dioses y entonces se fueron con el Padre como Jehová el Dios. Algunos dicen no, nosotros solo creemos en el Espíritu Santo como Dios. Y otros dicen no, nosotros creemos en Jesús como el Mesías, como un profeta más, pero no como Dios. Cuando no hay la luz del misterio de la piedad en la mente del hombre, hay confusión, hay error y no hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios, dice, sin contradicción, fue hecho carne. El Dios vivo que creó el cielo y la tierra, Él mismo vino como Espíritu Santo de Dios y se hizo carne. Jesucristo era Dios mismo. Jesucristo es el verdadero camino que nos lleva al Padre. Dios se manifestó de 3 maneras, pues no son 3 dioses diferentes, de los cuales tú puedes escoger cuál te conviene más. Si hoy comprendes este misterio de la piedad, podrás entender que es un solo Dios manifestado de 3 maneras diferentes. Dios se manifestó como creador del cielo y de la tierra, de los árboles, de las plantas y de nosotros los vivientes. Lo puedes leer en Génesis. Pero cuando el enemigo roba, Dios mismo dijo que Él mandaría un Salvador que sería Él mismo. ¿O qué hombre podría salvar la humanidad? Ninguno, ningún hombre. Pues desde Moisés, el primer profeta, a todos los profetas, todos fallaron, todos pecaron y todos fueron destituidos, que no fueron libertadores de las almas de los hijos de Dios. Pero Jesucristo fue el único que se pudo enfrentar al maligno, a Satanás,
y robarle la corona de la vida eterna que nos había quitado a nosotros, los hijos de Dios. ¿Y nos dio qué? Nos dio salvación y vida eterna. Así que el misterio de la piedad hoy descubre delante de nuestros ojos que es un solo Dios verdadero, manifestado de tres maneras: Dios Creador, Dios Mesías, Dios Espíritu Santo, Dios la luz del mundo. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 1, verso 9 a 11. Y dice: y aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y aquella luz verdadera que le dio luz a los hombres en el mundo, y que el mundo fue creado por él. Si nosotros vemos quién creó el mundo lo creó Jehová, Dios creador. Pero dice que vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Cuando vino nuestro Dios y vino y engendró a Jesucristo por medio de él mismo, Espíritu, recuerda que Dios es Espíritu, y Dios a través de su Espíritu Santo engendra a Jesucristo, se hace hombre, vive como hombre, ¿para qué? Para demostrarnos a nosotros, a los hombres en la tierra, que nosotros sí podemos vivir en este mundo, no siendo de este mundo, que sí podemos huir de las tentaciones del maligno, que sí podemos vencer si tenemos comunión con el Padre. Jesucristo nos vino a enseñar, además de traernos la vida eterna y la salvación, nos vino a enseñar cómo se puede vivir en la tierra siendo agradable a Dios. El plan de Dios es que Él mismo es creador, salvador y consolador. Él mismo es Dios que creó el cielo y la tierra, Dios el Mesías enviado, Él mismo, y Dios Espíritu Santo que está contigo ahora en tu corazón. O sea, Dios manifestado de tres maneras, un solo Dios, un solo Dios. El misterio de la piedad es el misterio de la luz. Cuando lo logras comprender, vas a entender que Jesucristo no fue un profeta más. Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Verbo hecho carne. Es la misma luz que vino al mundo, vino a los suyos, el mismo que fundó la tierra, el mismo que dice en Génesis que estaba desde el principio, y el Verbo era desde el principio, dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y se creó a través de cuando engendra a María. Jesucristo vino a la tierra como Mesías a darnos la salvación que nos habíamos dejado robar del enemigo, a darnos la vida eterna que habíamos perdido en el camino. Nos quita los pecados y nos lava de la maldad y nos da un camino nuevo y un camino limpio. ¿Quién? Jesucristo, Dios. Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios, enviado, el Mesías. Y como dice la palabra, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Porque Él mismo es un Dios fuerte. Es uno de sus nombres. Y luego viene ese Espíritu Santo precioso, que es el mismo Espíritu que está en el Padre, aquí a la tierra. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Viene a morar a nosotros y nos da aún más luz, sacando las tinieblas de nuestra vida. Vamos a seguir leyéndolo en las Escrituras y vamos a ver que la luz va en aumento. La palabra de Dios dice, San Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Señor mandó a Juan el Bautista para que preparara el camino cuando Jesucristo viniera,
Pero él lo aclaró y dijo, yo no soy el Mesías, yo soy uno que fue enviado para preparar el camino. Pero yo sí doy testimonio de que él era desde el principio, él era desde antes, y es el Verbo hecho carne. Nosotros tenemos que entender el misterio de la piedad para bendición nuestra, pues si logramos entender este misterio poderoso de lo que es Jesucristo en nuestras vidas, y el que verdaderamente está morando con nosotros es Dios mismo, uno que puede vencer el mal, uno que puede vencer el pecado, uno que puede vencer la ruina, uno que puede vencer la enfermedad. Dios en tu corazón te hace más que vencedor. Con Dios en tu corazón, consciente, sabiendo quién es el que mora en ti, tienes la victoria de una vida en bendición, de una vida en gracia, de una vida en luz. Y si seguimos leyendo más luz seguimos recibiendo. La palabra dice en Primera de Juan, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. La vida eterna que estaba con el Padre desde el principio. Jesucristo que estaba desde antes de la fundación del mundo y se movía sobre la tierra, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Padre Celestial y el Verbo que estaba desde el principio. Y ese Verbo se hizo carne, y ese Verbo es Jesucristo. Y ese Jesucristo tiene poder para darte la salvación. Así como Él venció la muerte, te da la posibilidad de que tú también venzas la muerte. Pues cuando recibes a Jesucristo, en realidad estás venciendo la muerte. Estás saliendo de la vida de condenación que traías y oscuridad para pasar a la vida de salvación y luz. Una vida donde el entendimiento nadie te lo puede quitar. Eso es lo que te da la luz. Eso es lo que te da la vida. Y ese poder de Dios viviendo dentro de ti hace que tu manera de vivir cambie. Es verdaderamente un privilegio predicar el misterio de la piedad. Es un privilegio verdaderamente aclarar a la mente de los hombres que Jesucristo no era un simple profeta y maestro, sino que era Dios mismo quien te estaba salvando. Era el único que podía resistir 3 días como los resistió, sin pecar, sin maldecir, sin ofender, sabiendo que el poder venía de Él mismo, sabiendo que el poder era Él. Y cuando resucitó de entre los muertos, dijo que todo el que va a Él puede también recibir esa vida eterna y esa salvación a través de Él. Y que podemos recibir todas las bendiciones de Dios en la tierra a través de la sangre que derramó en la cruz, a través de la sangre del pacto. Pues Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios que el que cree en Él tiene vida eterna. Y ese poder de Jesucristo es muy importante que nosotros lo veamos como es. Dios mismo, el único que pudo vencer el mal, el único que dijo que mandaría a uno que lo podía hacer, y vino Él mismo. Y luego cuando Jesús asciende a los cielos y se va a la diestra del Padre, nos envía el mismo Espíritu Santo de Dios para que more en los corazones de los hombres. Y nosotros podamos entonces decir que somos más que vencedores. Pero si continuamos en la palabra, vemos en 2 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9 a 10, que dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni siquiera le digas bienvenido. Muchos no perseveran en esta doctrina,
muchos se alejan de esta doctrina y muchos andan por ahí engañando a otros con otras doctrinas. Y el Señor dice, pero si alguno tocare la puerta de tu casa con una doctrina diferente a esta, ni siquiera le abras la puerta. ¿Por qué? Porque algunos van y te dicen, cree en Jehová. Y Jesús no te lo muestran como Dios, sino como un profeta. Y no te lo muestran como el Salvador, sino que te dicen, ve al Padre directamente. Y el Padre te dice, nadie viene a mí, sino a través de mi Hijo. Porque mi plan fue que yo mandara un Salvador. Y no lo mandé para que fuera en balde su muerte. Lo mandé para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y si no se pasa por el Hijo, pues no se puede ir al Padre. Así de sencillo. Así que si te traen una doctrina diferente, de que te enseñan un camino como un atajo para ir al Padre diferente que no sea Jesús, pues ese no es el camino. Sencillamente, ni siquiera abras la puerta de tu mente. Otros dicen que es María, pero María es la Santa Madre de Dios, mujer pura, virgen, y alabada sea María. Pero ella no es el camino que te lleva al Padre. Solo hay un camino que te lleva al Padre y se llama Jesucristo. Solo hay uno que perdona pecados y se llama Jesucristo. Él es el camino, no hay otro. Si quieres verdaderamente la tierra nueva y vivir el Espíritu Santo de Dios con poder en tu vida, el misterio de la piedad hoy te dice que el único camino se llama Jesucristo y que no hay otro. No es el deporte, no es la meditación, no es la filosofía, tampoco es María, tampoco es ningún ángel, tampoco es ningún filósofo. Es Jesucristo, el único camino vivo que te lleva al Padre. ¿Y cómo te lleva? A través de su palabra, a través de su luz. Pero por encima de esto, a través del Espíritu Santo de Dios que recibes cuando recibes a Jesucristo. Y si seguimos leyendo esta palabra, vamos a ir a Romanos capítulo 16, al verso 17, y dice, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones de los simples. El Señor muestra que hay algunos que vienen con doctrinas diferentes, pensando más en su vientre, pensando más en los negocios que están haciendo, pensando más en el dinero que están recibiendo y olvidándose de predicar la verdad. Pero el Señor te advierte, a los tales ni siquiera oigas. Si quieres conocer a Cristo, si quieres conocer al Padre, si quieres recibir al Espíritu Santo, tú lo puedes hacer y tener ese a Dios en tu corazón, escudriñar esta palabra, buscar al Señor, porque el que lo busca, lo halla, el que pide, se le da, y el que toque, se le abrirá. Busca al Señor, entrégate a Él. Ahora al finalizar vamos a hacer una oración donde tú lo vas a recibir y Él va a venir a tu corazón. Y luego tú vas a empezar a caminar en luz y a entender cada día más los misterios de nuestro Padre. Pero sigamos leyendo este último verso en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 20, y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira lo que dice la palabra. No te dice, este es el verdadero Salvador. Te dice, este es el verdadero Dios, Jesucristo. Y Él, la vida eterna. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios verdadero en tres manifestaciones de poder. Que te dieron creación, crearon tu vida, el Dios Padre. Que te dieron salvación, Jesucristo te salvó. Y te dio consolación, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. El que te guía a toda la verdad. No es difícil de entender para aquellos corazones que están abiertos queriendo aprender la verdad. Porque llegó el momento de entender de la luz, del entendimiento y de la verdad. El tiempo se acerca. El tiempo es ahora. El Señor tiene un plan contigo
El Señor tiene un plan conmigo. El Señor tiene un plan con aquellos que están buscando la verdad de corazón. No buscan riqueza, no buscan dinero, no buscan poder, no buscan fama. Estamos buscando la verdad que es esta. Y el Señor dice, y estamos en el verdadero, y el verdadero es Jesucristo, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios morando en nuestras vidas. Preciosa enseñanza, guárdala en tu corazón. Y entonces vamos a dirigirnos ahora a aquellos que quieren recibir a Jesucristo, a ese Dios verdadero dentro de sus corazones. Repite conmigo con un corazón dispuesto. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, hoy recibo tu palabra y es claro para mí el misterio de la piedad. Hoy reconozco a Jesucristo como verdadero Dios Salvador que me dio la vida eterna en la tierra. Recibo a Jesucristo y su sangre preciosa del pacto en mi vida. Recibo al poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Señor, guía mi camino, que tu luz me alumbre cada día. Padre Santo, yo los bendigo a todos.